ustedes. Como siempre, gracias a Dios primeramente por vernos a todos y porque esto que vamos a mirar hoy, una peli, a nosotros nos tocó el rey Nabucodonosor y bueno, al grupo siguiente irá a decir que le toca a ellas. Nosotras nos dividimos vamos a contar un poquito, con detalles, un poquito nomás, y luego vamos a mirar la peli. Como dije recién, a nosotras nos tocó el rey Nabucodonosor. ¿Lo han sentido nombrar? No, la primera vez. ¿La primera vez? ¿Algunas sí, otras la primera vez? Bueno, de todas maneras, hoy lo vamos a nombrar y vamos a ver lo que hizo el rey Nabucodonosor. Así que la primera parte la tiene nuestra hermana Iris. Como dijo la pastora, era un rey. Él había tenido un sueño que lo había perturbado mucho y quería entender ese sueño porque ese sueño a él le había quitado literalmente el sueño, porque veía una imagen que era de diferentes materiales y no entendía qué es lo que le quería, la interpretación de ese sueño. Entonces mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Él quería saber la interpretación de ese sueño y la única persona que se lo pudo revelar fue Daniel. Daniel le reveló el sueño, el misterio de ese sueño. Ese sueño representaba el reino de él, o sea, cómo iba a terminar el reino de Nabucodonosor. Amén. Bueno, yo acá no lo escribí, pero la cabeza era de oro, dorada. El cuerpo era de bronce. Las piernas eran de barro. Entonces el sueño que él había tenido era que caía así una roca muy grande, que era la representación del Señor, que destruía esa imagen, porque él era un rey muy, o sea, aparte no era creyente tampoco, era como decir ahora muy soberbio, se creía en él solamente, en el poder, en todo lo que él tenía y no reconocía que todo eso se lo había dado el Señor. Y así como el Señor se lo había dado, se lo podía sacar. Y bueno, lo que Daniel le reveló al rey fue que si él seguía actuando de la forma que mataba así tan despiadadamente, su reino iba a terminar y que el Señor, porque el Señor tenía ese poder de darle todo ese reino y también de quitárselo. Bueno, en realidad lo que le quería mostrar el sueño era lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿sí? Eso era lo que el Señor le quería mostrar, ese era el propósito de ese sueño que tenía el Señor para este rey. Y bueno, y Daniel tiene el espíritu revelado, por eso le puede revelar el sueño ese a Nabucodonosor y bueno, ver a ver cuál es la reacción de él. ¿Sí? Así que bueno, esa era mi parte. Ahora sigue nuestra hermana Mabel. Bueno, acá vamos con la segunda parte. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó que vayan los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que le hagan dedicación a la estatua, para que se postren y adoren a esa estatua. Y cualquiera que no lo haga sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Unos le dijeron al rey que 3 varones, o sea, entre la multitud, todos se postraron a adorar a esa estatua, menos 3 varones. Y una persona los mandó al frente, le dijo al rey que habían 3 personas que no se habían postrado. Entonces otra vez el rey hizo sonar la trompeta para ver si estas 3 personas que no adoraban la estatua tenían la posibilidad de volver a hacerlo y así no echarlo adentro del horno de fuego. Entonces volvió a sonar la trompeta y estos señores quedaron nuevamente de pie. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, dijo el rey Nabucodonosor, teniendo él todo el poder y la potestad, que nadie los podía salvar a estos 3 varones. Estos 3 varones adoraban obviamente a Dios y no se iban a postrar a rendirle homenaje a la estatua. Daniel, no es necesario que te respondamos, le dijo, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Eso le dijo Daniel al rey Nabucodonosor. Como vamos siguiendo el hilo, porque es una continuación de lo que dijo nuestra hermana Iris y lo que dijo nuestra hermana Mabel, entonces queda claro que Nabucodonosor no era un hombre bueno, tenía características un poco malas, lo dice la Biblia, ¿ven? Todo eso lo saben.
este rey había mandado a que se postren. Había una multitud allí que tenía... El rey había creado una estatua. Y entonces el rey quería que adoren esa estatua. Pero había 3 hombres. Era Sadrach, ¿cuál era el otro? ¿Alguien me ayuda? Sadrach, Abed-Nego. Entonces estaban estos 3 varones y estos 3 varones eran amigos de Daniel. Es decir, que ellos sí creían en Dios, el mismo Dios que nosotros creemos. Pero el rey tenía su propia estatua. Entonces este rey dijo, bueno, si no adoran, yo los voy a echar ¿a dónde? Al horno de fuego. ¿Y qué hizo? Los ató a estos 3 varones, los ató y los mandó al horno. Y el horno dice la palabra que si se calentaba, tenía una temperatura normal como lo hacían siempre, pero dice la palabra que se calentó 7 veces más. Entonces fueron ahí los ayudantes voy a decir esta palabra, a tirar ahí a los hombres al fuego, porque no quisieron adorar a la estatua. Qué fiel que eran para Dios. Entonces esos hombres que fueron a tirar al horno de fuego se quemaron, porque era impresionante el calor que había ahí. Entonces ahí estaban los 3 varones en el fuego. ¿Pero qué creen? ¿Se murieron instantáneamente? No. Yo me imagino en ese momento al rey Nabucodonosor diciendo, ¿ustedes están mirando lo mismo que yo? En el fuego estaban los 3, pero además Nabucodonosor veía uno más. Y ese es Jesús que estaba ahí con ellos, los estaba cuidando. Ellos se negaron a servir a esa estatua del rey Nabucodonosor. Y entonces dice que salieron ellos del horno y Daniel también se sorprendió porque eran sus amigos y estaban vivos. Daniel estaba atemorizado porque habrá pensado, mis amigos murieron, pero qué grande que es el poder de Dios que aún ni el fuego a los hijos de Dios nos puede tocar cuando Él nos guía y nos protege. Entonces dice que ellos salieron y está escrito en la Biblia, no lo voy a hacer más largo, dice que ellos salieron y no tenían olor a fuego, no tenían olor a humo, a quemado, ni siquiera se les quemó un pelo, nada se les quemó. Y qué tremendo que es Dios. Así que ahora vamos a ver a continuación la peli que se trata un poco de todo esto, y todo esto se hace para que a nosotras nos ayude y quizás dentro de unos años, o por decirlo, ¿no? Quizás en unos años más leamos el rey Nabucodonosor y ustedes se van a acordar y van a decir, eso yo lo estuve leyendo, en la Dorca lo estuve viendo, o no sé, pero que se quede en nuestro corazón, porque para eso hacemos todas estas cosas. Así que ahora sí vamos a ver la peli y luego paramos la peli y sigue el otro grupo. Bueno, nosotros nos tocó el grupo nuestro, nos tocó Daniel Esposo de los Leones. Amén. Estábamos viendo recién una película que Daniel era usado por parte de Dios por temas de que Dios lo bendijo a Daniel con interpretación de sueños. Amén. Por eso es que Daniel era el único que le pudo decir en el sueño a Nabucodonosor. Amén. Y aparte de interpretación del sueño, Daniel era profeta. Amén. Y bueno, sabemos que para Daniel también fue una situación media complicada, porque Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Como vemos acá en la imagen, Daniel oraba 3 veces en el día y oraban a Dios vivo, a Dios que vive. Hasta que lo encontraron los sabios, digamos, y le dijeron al rey Darío. Entonces aconteció que el rey Darío convirtió en uno de los gobernantes de Babilonia, que amaba mucho a Daniel. Amén. Amaba mucho a Daniel y por ese motivo había un espíritu superior en Daniel. Amén. Y el rey quería ponerlo como líder de todo el pueblo a Daniel. Tenía unas características que acá abajo la vemos, la identidad, sabía quién era el Dios al cual él oraba. Y la comunión, ¿qué es la comunión? Daniel oraba frecuentemente. Amén. Después los dones, conocía y entendía sus dones que Dios le daba a él.
la seguridad, la verdad, lo guardaba Daniel. Amén. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Rosario sabía que Daniel oraba ante su Dios, y cualquiera que oraban al Dios vivo, ¿qué pasaba? Después sería arrojado al pozo de los leones. Amén. Entonces, bueno, de todos modos Daniel decidió orar al Dios vivo, al Dios poderoso. Amén. Él en ningún momento dejó de orar, sino que oraba 3 veces en el día, dice, y el rey se dio cuenta que los sabios lo habían engañado. Parte por ahí que sería comentar un poco que Daniel pertenecía a la tribu de Benjamín. Amén. Él a cada uno de los reyes le fue interpretando los sueños, porque por él pasó el rey Nabucodonosor, el rey Betsabat, Amén. con el que estaba ahora es con el rey Darío. Amén. A cada uno se les fue dando las señales, los sueños de que estaban haciendo mal las cosas y que el Señor iba a acabar con los reinados. Amén. En esta ocasión, acompañando al rey Darío, como dijo nuestra hermana, tuvo un aprecio hacia Daniel, también se identificó y como les decía, el rey Darío tuvo un afecto hacia Daniel. Amén. Entendió, dentro de todo reconoció que había alguien más superior. Luego estaba él. Amén. Luego estaba él y lo llegó a poner en tercer lugar a Daniel, al mando de los gobernantes, de todos los que estaban alrededor de él. Amén. Porque eran muchos que seguramente cobrarían impuestos fuera del reino, todo, pero a todo había que darle cuenta a Daniel. Como dijo nuestra hermana también, allí cuando se dio el edicto, donde querían ¿cómo sería? Hacerle una trampa a Daniel, donde querían hacerle una trampa, pero no encontraban la forma de hacerle una trampa, porque él era muy recto. Una falta. Una falta en su vida, Amén. querían buscar. Claro. Y ellos planearon esto de ir al rey y de decirle que por un mes nadie debía orar a otros dioses sino a él, inclinarse solo a él. Y el que lo hiciera sería echado en el pozo de los leones. Él lo aceptó, pero en el momento no pensó las consecuencias que iban a haber. Bueno, él lo aceptó y como estos hombres que sabían que Daniel no iba a dejar de orar, Amén. que Daniel no iba a cumplir ese edicto, no lo iba a poder hacer porque él siempre oraba al Señor y era el único en su vida. Amén. Así que, bueno, lo buscaron y lo encontraron orando y lo llevaron, lo presentaron ante el rey para que lo juzgara, pero él quería hallar la forma de que ese edicto no se cumpliera, pero ya no había vuelta atrás, tenía que hacerlo. Así que lo llevaron al foso de los leones, pero él allí con toda su confianza clamó a nuestro Padre y el Señor envió un ángel y fueron cerradas las bocas de los leones. Amén. Y al otro día el rey fue en su búsqueda. El rey hasta ayunó por Daniel. Presentó ayuno Daniel. El rey Darío. Presentó ayuno por Daniel. Al otro día fue al foso de los leones y le preguntó, pero él allí con toda su confianza clamó, y tu rey al que tú sirves te ha salvado. Y amén, así fue porque él confió en él sabía que él era su refugio, que él lo iba a librar. Y bueno, y nuestro Señor en nuestros tiempos también, Amén. si nos acusan, nos señalan con el dedo, nos quieren encontrar una falta, Él es quien nos redime. Amén. Él es quien nos rescata de todos los problemas. Agregar un versículo que nosotras destacamos aquí, está en Daniel 6:11, donde dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Ya cuando estaba allí en el foso, Daniel dijo: en ti mi alma se refugia, ven a mí, tú dices no temas. Entregó su cargo, Amén. su carga, el que yo quiero rescatar. Daniel tenía la fe absoluta. Amén.
que es la certeza de un solo Dios. Amén. Y o sea, siempre se dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para agradar a nuestro Padre Celestial. Amén. La sabiduría que tenía Daniel, amaba el estudio en aquella época, amaba mucho el estudio, el entendimiento, que es lo que hablábamos recién, que es el discernimiento de su entorno. Y bueno, como decía recién, Dios bendijo la vida de Daniel por ser interpretación, o sea, tenía interpretación de sueños y era profeta de Dios. Amén. Daniel era muy usado por Dios. Y bueno, a continuación vamos a ver algo de lo que se ha estado conversando. Amén. ¿Se puede resaltar que esto fue todo antes de Cristo? Antes de que venga Jesús. Amén. Eso.